El Señor te bendiga. Qué bueno poder llegar hasta tu casa. Qué bendición es poder saludarte y enviarte un abrazo. Espero que hayas tenido un buen día, una buena semana. Que hayas disfrutado el favor del Señor. Ha sido mi deseo y mi oración. Pero bueno, quizás has tenido muchas dificultades, has enfrentado mucha presión, estrés, angustia. De cualquier manera, yo sé que Dios ha estado contigo. No te ha faltado su fuerza y su ayuda. En medio de todas las dificultades, mira siempre al Señor. Confía en sus promesas. Confía en su palabra, la Biblia. Abraza a tu familia. Besa a tus hijos. Abraza a tus hermanos. Saca tiempo para llamarles, para compartir con ellos. No permitas que el afán por trabajar, por producir, por suplir para las necesidades, te aleje de tu familia, de los que amas. Espero entonces que en este próximo fin de semana que se acerca, lo pases en familia, plenamente convencido de que el Señor está contigo. Es imposible que te abandone. Bienvenido nuevamente a Oramos en Familia. Qué bueno que estás reunido allí con tus hijos, con tu cónyuge. Qué bueno que has compartido desde este momento esta transmisión con tus amigos y con tus familiares. Oremos al Señor. Padre, gracias por amarnos. Gracias por no pagarnos conforme a nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la cama donde descansamos. Gracias por la casa donde vivimos, el apartamento. Gracias te damos, Señor, por los alimentos, por el calzado, por la ropa. Te agradecemos, oh Señor, porque has suplido para nuestras necesidades. Tu gracia nos ha abrazado. Por eso damos gracia a ti, Señor. Celebramos tu gran amor. Celebramos tu presencia. Celebramos, Señor, que aunque desconocemos el futuro, estamos seguros, porque seguro estamos en tus manos. Seguros estamos en tus manos, oh Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que están conectados. Aquellos que luego van a conectarse, te pido que derrames sobre ellos ricas y abundantes bendiciones, oh Señor. Queremos seguir orando, Padre, pero antes nos acercamos a tu palabra, la Biblia, para que nos hables, oh Señor. Queremos oír tu voz. Queremos aprender, Señor, de ti. Queremos conocer más de estos planes maravillosos que tienes con cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para comprender tu santa palabra. Amén y amén. Por favor, quiero que leas conmigo 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. El mejor deseo. ¿Cuál es el mejor deseo que pudiera tener un padre y una madre hacia sus hijos, hacia sus hijas? ¿Cuál es el mejor deseo que puede tener un hijo o una hija hacia papá o hacia mamá? ¿Cuál es el mejor deseo que puede tener un amigo hacia sus amigos? ¿Cuál es el mejor deseo que un pastor, un líder espiritual puede tener para sus feligreses, para su congregación? ¿Cuál es el mejor deseo que puede tener un verdadero cristiano hacia su prójimo? Uno pudiera decir buena salud, largos años de vida, prosperidad
en el trabajo, en los proyectos, en las empresas, que la protección de Dios esté con la gente que amamos. Claro, esos son maravillosos deseos, son buenos deseos. Pero al leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, encuentro lo que creo es el mejor deseo que uno pudiera tener como padre, como hermano, como amigo, como persona hacia los demás. Leamos, por favor. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. El apóstol Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Timoteo era un joven líder, un hombre influyente, un formador de otros líderes, un pastor supervisor, un pastor de pastores. Y en el tiempo en que Pablo escribe esta carta a su hijo espiritual, a Timoteo, a quien él guió a la fe, a la experiencia de conversión en Cristo Jesús, había muchísima persecución en ese tiempo en que Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo pudo haber deseado que Timoteo fuese librado de la persecución cruel de los romanos, de la muerte, de enfermedades. Pablo pudo haber deseado que Timoteo tuviera mucho éxito, que fuera fructífero en su ministerio. Y probablemente tuvo esos deseos a favor de Timoteo. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que este padre espiritual, Pablo, lo que ora al Señor y desea para Timoteo es que Dios derrame sobre él día tras día gracia, misericordia y paz. Y quiero explicarte qué es la gracia, qué es la misericordia y qué es la paz, para que tengas una idea de por qué creo que el mejor deseo que pudiera uno tener hacia sus hijos como padre es gracia, misericordia y paz del Señor. El mejor deseo que uno puede tener como hijo hacia su madre, hacia su padre, hacia sus abuelos, hacia su familia, hacia sus hermanos es gracia, misericordia y paz. El mejor deseo que tú puedes tener hacia tus amigos realmente es gracia, misericordia y paz. Para que entiendas esto y para que te aferres a ello y para que cada vez que felicites a alguien en el día de su cumpleaños, tú le desees gracia, misericordia y paz, entendamos qué es. La gracia es la expresión del amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. La gracia de Dios es su favor que no merecemos y que Dios derramó sobre nosotros en la cruz del Calvario cuando entregó a su Hijo por nuestros pecados. Es lo más grande que tú pudieras recibir, la gracia de Dios. Porque esta gracia de Dios expresada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te acerca a Él. Te trae el perdón de Dios, te reconcilia con Dios, recibes el abrazo de Dios. Y la gracia de Dios no da lugar a nuestros méritos humanos, a nuestra rectitud, no da lugar a nuestra honestidad para alcanzar la salvación, para ir al cielo, para ser hijos de Dios. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, es derramado solo por la obra perfecta de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que lo primero que tú pudieras desearle a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, lo primero que tú puedes desearle a cada ciudadano es la gracia del Señor. Sobre todo aquellos que han sido religiosos pero no han conocido a Jesús.
aquellos que han rechazado las buenas noticias de Dios, aquellos que piensan que Dios es un amuleto o es una energía, aquellos que han rechazado a Dios de una u otra forma, tú debes desearles la gracia del Señor. Pero debo decirte que cuando Pablo escribe este buen deseo a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo ya había disfrutado de la gracia de Dios, había disfrutado del perdón de Dios en Jesucristo, era un hijo de Dios. Esto nos lleva a pensar que la gracia de Dios entonces no solo es para ser salvo, para ser transformado en una nueva persona. La gracia de Dios también nos transforma en lo que Dios quiere que seamos, sus hijos, en el instrumento que Él ha planeado que nosotros fuésemos mientras vivimos en esta tierra. Entonces el apóstol San Pablo nos dice a nosotros en otro lugar, en 1 Timoteo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, por gracia de Dios soy lo que soy. Pablo fue un perseguidor de cristianos. Pablo hizo sufrir a muchos cristianos, pero camino a Damasco se encontró con Jesús, la gracia de Jesús fue derramada sobre él fue transformado en otro hombre, Dios le dio un nuevo corazón y ahora era el apóstol San Pablo. Entonces, la gracia de Dios nos transforma, no solo nos salva, sino que nos transforma en hijos de Dios, nos transforma en el instrumento que Dios ha querido que nosotros seamos. Así que hoy yo deseo para ti la gracia de Dios, porque quiero que seas el hombre que Dios ha querido, quiero que seas la mujer que Dios ha querido. Y el pasado no va a determinar tu presente ni tu futuro, sino la gracia del Señor. Pero esa gracia de Dios nos hace también productivo. Si tú lees con atención 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y versículo 10, verás que Pablo dice que esa gracia no solo le transformó en un hombre nuevo, en el apóstol Pablo, sino en un hombre muy productivo. Tú necesitas la gracia de Dios para producir. El Antiguo Testamento nos da un ejemplo, el ejemplo de José, un hombre de fe, un hombre que sufrió la maldad de sus hermanos, pero la gracia de Dios estaba con él en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y dice que la gracia de Dios estaba con él. Y siendo un esclavo, porque llegó a ser esclavo, después de ser un príncipe entre su familia, llegó a ser un esclavo, dice que la gracia de Dios hacía que todo lo que realizaba José prosperara. Y estuvo preso. Y allí Dios hizo que todo lo que él realizaba prosperaba, hasta que fue el primer ministro del faraón de esos días. Fue un gran líder. La gracia de Dios hizo que el trabajo de José diera grandes resultados. La gracia de Dios le llevó a entender en medio de sus sufrimientos y de sus problemas que Dios tenía un plan con él, que Dios transforma las cosas malas en cosas buenas. Pero además de eso, la gracia de Dios nos dice Pablo en el versículo 11 de 1 Corintios 15 que nos da un lugar único en la vida. Muchas personas pueden dedicarse a las mismas actividades que nosotros, pero solo tú puedes hacer lo que Dios ha puesto en tus manos para que hagas. Entonces creo que ahora estás entendiendo por qué el deseo de Pablo para su hijo espiritual Timoteo era la gracia de Dios, nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él no le escribió, deseo que seas libre de la persecución, no, le dijo, quiero la gracia de nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor sobre ti, mi amado hijo Timoteo. Así que padres, anhelen la gracia de Dios para sus hijos, para sus hijas, abuelos, oren por la gracia de Dios para sus nietos, líderes, oren por la gracia de Dios para la gente que ustedes están guiando en la vida. Los cristianos, les hago un llamado, nosotros debemos orar para que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestros gobernantes, para que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestros conciudadanos, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Y Pablo mismo nos dice a nosotros que debemos orar para que podamos vivir de una forma digna, de una forma reposada, para que tengamos libertad y para que tengamos prosperidad. Así que si algo necesita tu familia, si algo necesita
La gente que ama, si algo necesita nuestra generación, es la gracia de Dios, para que sean convertidos los pecadores en hijos de Dios, para que vengan al arrepentimiento y crean en las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, pero también para que una vez siendo hijos de Dios, gocen de ese favor del Señor que les permite alcanzar su propósito sobre esta tierra, ser muy productivo, ser próspero en todos sus asuntos y ser personas que hacen las cosas de una forma especial, porque Dios te ha diseñado especial, te ha dado un lugar único. Pero lo otro que desea Pablo para su hijo Timoteo es la misericordia. Bien, si la gracia nos trae a nosotros lo que no merecemos, si la gracia nos trae a nosotros tantas bendiciones por las cuales no podemos hacer méritos ante Dios, Dios ha decidido bendecirnos simplemente, la misericordia del Señor nos acompaña en nuestras miserias morales, en nuestras miserias espirituales. Lo que quiere decir esto es lo siguiente: Dios no nos paga conforme a nuestros errores, conforme a nuestros pecados, como dice David en el Salmo 103, y Pablo está diciendo acá en este versículo 2 de 1 Timoteo 1. Pablo desea para su hijo espiritual Timoteo la misericordia de Dios. Él desea que Timoteo sea asistido en sus miserias morales, que Timoteo no reciba el juicio de Dios conforme a sus errores, sino que Dios tenga de él misericordia. Y esto es así porque aunque nos convertimos a Cristo, amamos a Dios, amamos sus palabras y queremos hacer las cosas bien, las cosas con integridad, fallamos. Fallamos tratando de hacer el bien, fallamos tratando de llevar un buen matrimonio, fallamos tratando de criar a nuestros hijos en rectitud, en amor, en sabiduría. Fallamos en nuestro trabajo y en nuestras empresas. Fallamos porque somos imperfectos. Fallamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa y día tras día necesitamos la misericordia del Señor. Quizás en este punto de mi reflexión ya estás pensando como yo que el mejor deseo que uno pudiera tener para sus hijos, para sus amigos, para su familia, para la iglesia, el mejor deseo que uno puede tener para cada persona es la gracia y la misericordia del Señor. Qué bueno es saber que nuestro Padre Celestial no nos paga conforme a nuestros errores, sino que día tras día derrama su misericordia sobre nosotros. Eso es una bendición grandísima. Eso es más grande que tener una nueva casa, es más grande que tomar vacaciones en una linda isla paradisiaca. Eso es mucho mejor que estar completamente sano físicamente. La misericordia de Dios es una de las bendiciones más importantes que tú pudieras recibir. Y por último, encontramos que Pablo desea para Timoteo paz. Y esta paz que desea Pablo para su hijo Timoteo es el shalom que nos habla el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere el shalom de Dios? Eso que desea Pablo para Timoteo se refiere a todo lo que trae bienestar espiritual. No significa ausencia de problemas, ausencia de dificultades. Significa el bienestar de Dios, la prosperidad de Dios, el éxito que Dios da. Y esa paz nos es restaurada a nosotros por Cristo Jesús nuestro Señor. Por el sacrificio de Cristo recibimos esa gracia de Dios que nos perdona, que nos salva. Por el sacrificio de Cristo recibimos la misericordia de Dios. Dios no nos paga conforme a nuestras maldades, pero también recibimos todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en esta tierra. Entonces, anhelo para ti en esta noche la paz del Señor. Anhelo que el shalom de Dios sea derramado sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Anhelo que el shalom de Dios sea derramado en tus empresas, en tus negocios. Yo con todas mi fuerza oro en esta noche para que recibas más de la gracia del Señor, para que recibas mucho más misericordia del Señor y recibas, por supuesto, la paz abundante del Señor. Yo creo que el mejor deseo
que un padre, una madre, un abuelo, un amigo, el mejor deseo que un hermano, que un pastor, que un líder, que un verdadero cristiano pueda tener para alguien, para los que ama, es la gracia, la misericordia y la paz del Señor. Quiero pedirte que allí en casa te tomes de la mano con tus hijos, les abraces, o abraces a tu esposa, a tu esposo, no sé si estás con tu madre, con tus abuelitos, están allí los hermanos. Quiero pedirles por favor que digan lo siguiente conmigo. Dile: yo deseo que Dios derrame sobre ti gracia, misericordia y paz. Oremos al Señor por estas bendiciones increíbles, extraordinarias. Señor, hoy más que nunca anhelamos tu gracia, tu misericordia y tu paz, oh Señor. Anhelamos esto, Dios. Anhelamos tu gracia para cada persona que no conoce las buenas noticias de Jesucristo. Anhelamos, oh Señor, tu gracia salvadora para los incrédulos, para aquellos que te han dado la espalda, oh Señor. Que tu gracia irresistible les alcance y les rescate de sus pecados y del poder del diablo. Y le rescate, Señor, de toda atadura espiritual, de toda atadura de maldad. Oh Señor, derrama tu gracia sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, oh Señor. Tu gracia salvadora es lo que necesitamos, oh Dios eterno. Pero sobre tus hijos, sobre los convertidos a Cristo, sobre los discípulos de Jesús, hoy pido también tu gracia, Señor. Tu gracia que nos permite ser tus hijos. Tu gracia que nos permite ser personas especiales. Ser tu especial tesoro, Señor. Ser tus instrumentos de gloria en nuestra generación. En esta época que nos ha tocado vivir. Yo pido ahora, Señor, esa gracia tuya para cada líder espiritual de las iglesias. Para cada miembro de tu pueblo, Dios eterno, de esta ciudad de Valledupar, de Colombia y de cada nación del mundo, Señor. Necesitamos la gracia para tener firmeza en lo que somos, para no distraernos con una y otra, Señor, buena cosa o mala cosa, porque las buenas cosas nos pueden distraer del propósito que tú tienes para nosotros. De manera, Señor, que pido tu gracia abundante sobre tu pueblo. Tu gracia para que tú los levantes por encima de los temores, por encima de la pereza, para que sean altamente productivos, oh Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tu pueblo sea productivo, Señor. Trae una gracia ahora sobre cada familia, una gracia ahora, Dios eterno, sobre cada hombre, sobre cada mujer, para que rindan en sus trabajos, para que produzcan, Señor, y para que suplan para las necesidades de sus seres queridos, Señor. Pero pido esta gracia para cada muchacho que está en el colegio, para cada joven que esté en la universidad, para que tengan más inteligencia y sabiduría, para que tengan una mente enfocada en sus estudios y tengan éxito, Señor, en cada materia, en cada curso que están tomando. Yo pido esta gracia tuya, Señor, para que tu pueblo tenga nuevas ideas, para que tu pueblo, Señor, innove, para que tu pueblo haga muchas cosas necesarias y por el bien de los demás. Pido esta gracia tuya para cada congregación cristiana de esta tierra, Señor. Y necesitamos esta gracia, Señor, para no dejarnos intimidar por los grandes desafíos y para no envidiar cuando otro prospere, para entender que tenemos un lugar especial que nadie más puede ocupar, Señor. Y abrimos nuestras manos, Dios eterno, y recibimos por la fe misericordia.
pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Nosotros sabemos que pecamos y tu palabra nos dice, el que dice siendo cristiano que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Nos dice, pero que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros reconocemos nuestras maldades y nuestros pecados, Señor, los confesamos y con tu ayuda nos apartamos de todo lo malo, de todo lo vano, nos apartamos de todo aquello que no es tu voluntad, que le hace daño a otro, Dios eterno, y abrazamos tu ley moral, abrazamos ser obedientes a tu palabra, pero también recibimos por la fe tu misericordia, Señor. Porque a pesar de nuestro esfuerzo, de nuestro amor por ti, sabemos que fallamos y tristemente sabemos que fallaremos, Señor. Derrama misericordia sobre cada hombre y cada mujer, sobre cada matrimonio. Derrama tu misericordia sobre todos, oh Señor. Y finalmente te pido tu paz. Finalmente pido el shalom, finalmente pido todo bienestar personal para tu pueblo, Señor. Te pido el shalom para sus negocios, el shalom para sus empresas. Te pido el shalom, esa paz tuya, ese bienestar tuyo, Señor, para sus ministerios. Pido el shalom en sus matrimonios, en su vida de soltero. Pido el shalom tuyo en la crianza de sus hijos. Pido tu paz, oh Señor, en todo lo que tu pueblo hace. Dale bienestar a tu pueblo, Dios eterno. Toma sus cargas, toma sus pruebas, toma sus luchas, toma sus dificultades y que tu pueblo hoy reciba fuerzas nuevas, que tu pueblo reciba sabiduría, que tu pueblo reciba entendimiento, inteligencia espiritual. Oh Señor, derrama gracia, derrama misericordia y derrama paz sobre tu pueblo. Y quiero pedirte, Señor, ahora que sanes a los que están enfermos, Dios eterno. Toca por favor, Señor, el cuerpo afectado y trae curación total, te lo suplico, Señor. Sana el alma herida, la mente confundida, Señor. Restaura los hogares en crisis, Dios eterno. Restaura el amor, la comunicación, la intimidad. Yo te pido ahora, Señor, que bendigas a nuestros hijos y les libres de todo mal. Padres, oren conmigo al Señor. Oramos en familia y diga, Señor, derrama sobre mis hijos, derrama sobre mis hijas, oh Señor, la gracia, la misericordia y la paz tuya, oh Señor. Libra a tu pueblo de sus enemigos, Señor. Libra a tu pueblo de todo mal, que no caigamos en tentación. Líbranos de todo peligro, Dios eterno. Y quiero pedirte ahora, Señor, que despierte nuestros corazones a orar, a buscarte en oración, en la lectura de tu palabra, amar tu palabra, Señor. Que en medio de esta nueva normalidad, en medio, Señor, de este desafío en el cual tu pueblo no puede reunirse en un lugar como iglesia para adorar, sino desde casa, oh Dios eterno, conectado a través, Señor, del internet. Yo pido que tu pueblo, Señor, se congregue de esta manera, Señor, que cada uno esté fiel a las transmisiones de sus iglesias. Y quiero pedirte antes de terminar este tiempo, Señor, que bendigas de una manera especial mi iglesia. Bendice a la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral. Bendice cada uno de nuestros líderes, estos hombres y mujeres esforzados que te sirven en sus ministerios, Señor. Bendíceles a ellos, bendice sus hogares, sus trabajos, que no le falte nada. Bendice cada miembro de la Gran Comisión, cada honorable asistente regular, cada persona que hoy hace parte de la iglesia después de estos más de 100 días de aislamiento social, Señor, que ha entregado su corazón a ti y ha sido, Señor, deseoso de pertenecer a nosotros y le hemos abrazado. Bendícele a ellos, estas nuevas personas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada persona que está conectada desde el exterior, Señor. Te pedimos que les bendiga de forma rica y abundante. Y oro, Señor, por tu iglesia, la iglesia de Cristo, Señor, la iglesia que te ama, para que les libres de todo mal y tu iglesia reciba gracia, misericordia y paz. En tus manos estamos, Señor. Nosotros descansamos en ti y decimos en medio de cualquier realidad y desafío, en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en medio de las afugias, en medio de las presiones económicas, decimos lo que el Señor nos ha expresado en varias partes de la Biblia. Nunca te dejaré, jamás te desampararé, te sostendré con mi mano victoriosa. Tú no dejas a tu pueblo, tú bendecirás a tu pueblo. Gracias, Dios, por escucharnos. Que tu pueblo tenga gracia, misericordia y paz. Pasen una buena noche. El Señor les bendiga muchísimo. Un gran abrazo para cada uno.